Sabios de la Mishnah explican que este concepto de la ofrenda quemada completamente se eleva a lo alto y en esencia es la unión de la primera letra Hei, que corresponde al tetragrama, al nivel de Binah. Y es hasta que se genera esta unión que entonces Malhut recibe toda la fuerza del nivel de Jochma. Es decir, mientras no se haga esta unión, no hay fuerza de Jochma, que es la Yud del tetragrama, y a través de la letra Vav es como si formara un fuego que absorbe toda el agua de la Torah. Devora todos los sacrificios en la oración. Es decir, en la oración es ahí donde hacen sentido las expresiones e interpretaciones simples de la Torah, que son llamadas madera seca, y los maderos frescos son llamados madera húmeda. Por lo tanto, la madera seca son el sentido literal de la Torah y la madera húmeda es el sentido místico. Sin embargo, aclara Rabbi Shimon Bar Yochai que las cosas húmedas que devora son nuestras palabras, pues dice: y ofreceremos las palabras de nuestros labios en vez de becerros. Y esto está escrito en Oshea, capítulo 14, versículo 3. Así pues, nuestras palabras se transforman en los sacrificios que son traídos para cumplir los preceptos positivos y negativos. Aclaramos pues que de otra forma, muchos de ellos solamente pueden cumplirse en la existencia del templo, ya que nosotros podemos cumplir unos cuantos preceptos, ya que el templo hoy en día no existe. Por eso el Zohar explica que las 5 afecciones de no comer o no beber de Kippur corresponden a la última letra Hei del tetragrama. A través de la ayuda de Moshe es que nosotros logramos resolver los acertijos y todos los problemas intelectuales que nos representa como reto la Torah. Sin embargo, aquellas cosas que están asociadas a las klipot, es decir, aquellos aspectos que están asociados a Malhut en el mundo físico, no pueden ser interpretadas o explicadas, pues dice el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 15, lo que está torcido no puede enderezarse y lo que falta no puede contarse. Significa que estos aspectos no pueden ser corregidos. Por lo tanto, muchas veces, cuando vemos un problema en nuestra vida o cuando vemos una circunstancia difícil de frente, no entendemos el por qué. Y por el otro lado, tomamos acciones y mecanismos ridículas para tratar de corregirlos, porque lo físico no corrige lo físico, sino es en el mundo de arriba que se corrige el mundo de abajo. El Zohar aclara que cuando en la Mishnah algún capítulo tiene algo que está faltando o algún párrafo parece estar faltante, no hace sentido, pues la Torah es perfecta. Pero no es que esté faltando un párrafo o un capítulo, sino que seguramente la pieza que falta está mezclada con otros versículos. Por lo tanto, la Torah sí tiene faltantes en un lugar, pero es que esa misma parte es abundante en otro lugar. Por eso es que cuando de repente observo que alguien quiere interpretar el sentido literal
de Eclesiastés o de Proverbios, todo esto, realmente, lo digo con mucho respeto, es de risa. Porque para poder interpretar aquello que es, pues, una escritura que proviene del hombre más sabio que ha existido en la humanidad, el Rey Shlomo, habría que conocer de memoria toda la Torá, todo el Talmud, todos los salmos, de memoria, y por el otro lado entender su sentido místico para poderlos interpretar. Explica el Zohar que nuestra labor es como la de un artesano que tiene que cortar un vestido y tiene que integrarlo con diferentes piezas y después acomodarlas. Este es el ejercicio que tenemos que hacer y tratar de ir explicando poco a poco todas las dudas. De ahí comprendemos que la Torá escrita, la Torá en el sentido literal, es insuficiente para efectos de comprender la esencia divina y solamente representa una historia para que formemos dudas y preguntas que permitan elevar ese cuerpo o esa escritura física. Por eso hace referencia a este párrafo en la ofrenda quemada. Moshe Rabenu es el único que baja la Torá y luego describe que el ejemplo perfecto es del profeta Elías, que es capaz de desentrañar los secretos de la misma y quien a través de su boca es Hashem mismo que habla y explica los secretos ocultos de la Torá. A el profeta Elías se refiere cuando dice en Bamidbar, capítulo 25, versículo 71, hijo de Aarón el sacerdote, puesto que los hijos de Aarón reencarnan en Pinjas y Pinjas en el profeta Elías. Quiere decir que el profeta Elías, el profeta Elías, es quien viene a revelar el sentido literal en su momento en la era del Mashiach. Dice una parte, no sé si recuerdan, que Moshe lo describen como si fuera tartamudo, pero no es que fuera tartamudo, es que la expresión que dice el Zohar es que era como si fuera lento de boca. Esto quiere decir que en realidad, cuando él hablaba, sus secretos no eran comprendidos como si fuera un tartamudo, pero es una metáfora. Por lo tanto, el profeta Elías es el que amplía y perfecciona la Torá oral. Repito, quiere decir que el único que puede explicar el sentido literal es Eliyahu Anabí, el profeta Elías. Y esto es dicho en el Zohar. Él es el alumno experto de Moshe Rabenu. Pero aquí viene el punto. Habla que la palabra Zot es Malhut y que la Torá es Zot, esta en hebreo. Que Zot es la ofrenda quemada, es decir, Olá, una ofrenda elevada, y que la hija es llamada Zot, es la Torá, quien fue degradada y humillada en el exilio. En realidad es muy codificado el lenguaje. Se refiere a que la Torá enseña cómo se debe elevar Zot, que es Malhut, y cómo debe elevarse al nivel de Binah, a través del valor 45, que es Mem Hei. ¿Qué es eso? Seirampin. El nombre de 45 es Yud Vav Dalet He Alef Vav Alef Vav He Alef. Vale 45. Se refiere a Seirampin. Dice que Zot se eleva a Abba, que ya sabemos que es Jochma.
nuevamente está hablando de conocer los secretos para la elevación de la Shejiná, que es la gota de semen, que ocurre en la relación conyugal. Ahí, cuando esto no ocurre, la Shejiná es degradada y humillada en el exilio. Por el contrario, el nivel de Tiferet es tocado a la mitad de Zeir Anpin, porque está antes de Geburá y de Gesed, y baja hasta Yesod, a través de la columna central, toda esa sabiduría para saber elevar Zot. Expresa que en contraste cuando dice la Torá, y estaban los dos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Claro, está hablando de Adán y Javá. En Bereshit, capítulo 2, versículo 25, dice el Zohar, igual que Adán y su esposa, antes del pecado, eran completados en la relación entre ellos a Zeir Anpin. Es decir, conocían todos los secretos, llamado Moshe y Malhut. ¿Qué está diciendo la Torá? Que así como Moshe y Malhut eran la unión de los secretos que trajo Moshe a través de la Torá al mundo físico, es justamente la parte que Adán y Javá perdieron quedando desnudos, es decir, en total ignorancia de los mismos, y justamente los Erev Rav, los magos egipcios, son los creadores del becerro de oro, que ignoran estos secretos porque odian la cábala y son la desnudez de Israel. Por lo tanto, todo aquel que habla mal de la cábala es la desnudez de Israel, y dice literalmente el Zohar, son la desnudez de la halajá. Esto quiere decir que buscan convertir las leyes o las reglas en una fuente fría, sin conocimiento del secreto profundo, porque simplemente quieren hacer que se cumplan las reglas, sin conocimiento. Lo vuelven una religión. O de hecho, estas personas son grandes religiosos, porque en su interior buscan hacer ese becerro de oro, porque son la desnudez de Israel. Es decir, no conocen los secretos. Pues los verdaderos hijos de Israel, dice el Zohar, son reyes, porque conocen los secretos de Atik Yomin, que son Keter, Jochma y Binah, y son como ramas extendiéndose del árbol. Ahora toca a nosotros, el pueblo de Israel, romper esas clipot y volver a develar esos secretos. Y esto es muy, muy importante, porque aquel que es perfecto religiosamente, si no conoce las intenciones y los secretos, literalmente no ha hecho teshuvá. Esto lo ha explicado mi maestro, porque teshuvá es tashuv he, regresar a la letra Hei de Binah, es decir, unir Malhut con Binah es elevar el sentido literal. La halajá en el sentido literal no es otra cosa más que religiosidad sin sentido. Por ello, explica mi maestro que lo más difícil de entender es el sentido literal. Para comprenderlo primero, tienes que conocer a la perfección todos los secretos del cielo. Por eso, el único que podrá explicar esos secretos es Eliyahu Naví en la época mesiánica y develará toda la Torah escrita. Ahora el Zohar explica
La ofrenda quemada, la ofrenda del pecado y la ofrenda de la culpa, que son 3 tipos de ofrenda que expresa la Torá, nos dice que son 3 preceptos. En realidad se está refiriendo a Gesed, Geburá y Tiferet, a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y explica que Malhut asciende y completa todas y cada una de las partes de Zeirampín en 10 sefirot. Es decir, es que el mundo físico no es más que un reflejo de las otras 9 sefirot. A partir de Malhut, desde el mundo físico, cuando meditamos los nombres de Dios trenzados, activamos a los patriarcas y hacemos la corrección de todos los elementos necesarios desde Zeirampín, que es la influencia kármica del sistema astral. Ahí es donde los hijos de Israel entran y reparan los elementos que traen bendición al mundo, porque saben conectar con el nivel de Ari Jampín. A eso es a lo que se refiere la ofrenda quemada, la ofrenda del pecado y la ofrenda de culpa. Es la conexión que activa a través de los Yehudim, activa a los patriarcas para que elimine la influencia kármica. Entonces, no es que esté hablando de 3 ofrendas, una ofrenda del holocausto, otra quemada, otra... No, está hablando de la forma como este mecanismo elimina la influencia kármica y repara los elementos que trae bendición al mundo. Explica el Zohar que la ofrenda quemada de Olá puede ser también detenida por un cortocircuito, por un pecado. Entonces, muchas veces, esa rectificación de un pensamiento o ese perfeccionamiento que viene desde el nivel de Jochma, no pasa, se queda atascado por un pecado, por un cortocircuito. Por lo tanto, en ese caso, dice, debe traer una ofrenda de paz que tiene como intención adherir Malhutas de Zeirampín. Es decir, muchas veces la meditación no se manifiesta porque está roto el canal que une Zeirampín y Malhut, Yesoda Malhut. Es decir, cuando hay un cortocircuito sexual o cuando hay un mal uso de la boca, una blasfemia, una forma incorrecta de hablar del otro, esto bloquea todo aquello que intenta ser elevado. Dice que se ofrecía un macho cabrío como ofrenda del pecado en Bamidbar, capítulo 15, versículo 24. Significa que la persona debe sacrificar su ego. Aquella persona que busca satisfacerse a sí mismo. Esa acción es como una ofrenda de ofensa por una culpa dudosa. La persona daña la columna central, se generan clipot, por lo que es necesario separar esas clipot y hacer la corrección respectiva. Dice el Zohar, es como si se adhiriera algo a los lóbulos de los pulmones y no permite que vuele y sople el Ruach HaKodesh. Y como ya habíamos explicado, que el Ruach HaKodesh es lo que hace la unión entre el nivel del Nefesh, es decir, el alma física, y el nivel superior del alma adicional, que es la Neshama Yeterá, que nos dan en Shabbat. Ahí es donde se atasca. Por lo tanto, se generan clipot que impiden que ese sistema de comunicación de nuestro espíritu opere de una forma correcta. Entonces dice que un cordero puro deberá ser ofrecido como ofrenda quemada. ¿Qué significa esto? Un cordero tamim, sin defecto, de 1 año de edad, será para ustedes y de las cabras tomarán.
Lo dice en Shemot capítulo 12, versículo 5. Se refiere a un hombre sencillo, sin ego, significando perfecto. Por el contrario, el cabrito se refiere a la izquierda, que son las cualidades de Esav, un hombre velludo, Zair, como una cabra. Al hígado, Kaved, que significa pesado, que recibe toda la levadura en la sangre, que son ampollas, viruela, irritación de la piel y toda clase de lepra. Repito, el ego es como si fuera levadura en la sangre, que son ampollas, viruela, irritación de la piel y toda clase de lepra. Eso, en pocas palabras, hace pesada la ofrenda y evita que se eleve. Claro, es una expresión. Es como una paloma que se refiere a Malhut en el Shir HaShirim, cuyas alas están pegadas. Son llamadas adhesiones y evita la conexión de Zerampín y de Binah. De hecho, el Zohar comenta que las adherencias a los lóbulos de los pulmones son una afectación que retienen a los pulmones de volar, así lo dice. Es decir, dañar los lóbulos de los pulmones. Por lo tanto, sabemos que el fumar o ingerir sustancias, cuestiones que les afecten, lo que implica es que no baje bendición. Pues explica que la ofrenda de culpa, esta ofrenda es la madre de las multitudes mixtas. Ya hemos visto que se refiere a los Erebrav, los magos egipcios. Es decir, evita que Malhut ascienda a Zerampín y por el contrario, corrige esta situación por medio de los méritos de Israel. Esa condición, cuando no ocurre, mantiene en exilio al pueblo de Israel y no los deja salir de su exilio. De hecho, cuando no hay seguridad de la culpa, se le llama ofrenda de culpa dudosa, como si estuviera suspendida en el aire. Y dice que de esta culpa depende el justo cuando se daña el yesod, es decir, la sexualidad. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio, rompe el canal de conexión entre yesod y malhut, toda impureza o contaminación sexual. Y abunda más al respecto. Dice de igual forma que aquel que ha cometido múltiples transgresiones acumula una capa alrededor del hígado llamado kaved, que significa pesado. Explica que el hígado carga las arterias del corazón con ese fermento que es la sangre. Dice, esta transgresión es como si las alas de la Shejina fueran pesadas. Los preceptos positivos, dice, de hacer, son similares a una paloma, y los preceptos negativos cargan a los positivos cuando hay más transgresiones que mérito. Cuando el hígado se daña, en ese sentido no hay tampoco forma de elevar y materializar. Es por igual como un bloqueo. Por eso, la forma que nosotros limpiamos el hígado es a través del ayuno, para volver a eliminar esta capa que vuelve pesada, digamos, nuestra elevación. Justamente explica el Zohar que los Tanaim y los Amorim, que estaban relacionados con la escritura del Talmud, de la Mishnah, compusieron los rezos que se utilizan en Shachrit para hacer las correcciones en la oración o sacrificio de la mañana y en Minjá. Pero la importancia de Arbit es como si se dejaran esas transgresiones consumiéndose toda la noche. Es decir, la oración de Arbit es lo que consume en brasas nuestras transgresiones.
Viene una expresión importantísima que de hecho ya la mencionamos, pero es una segulá en esta parashá. La frase Esh tamid tukadam mishbeach lo tichve en Vayikra capítulo 6 versículo 6, el fuego debe arder siempre en el altar y no debe apagarse. Sabemos que este fuego se refiere a la chispa divina que hay dentro de cada uno de nosotros, pero también esta segula sirve para destrabar aspectos de la vida cotidiana. Hace el Zohar una referencia que también respecto al fuego se refiere al fuego de Isaac, porque Isaac le dijo a Abraham. Está escrito en Bereshit, capítulo 22, versículo 7. E Isaac le dijo a Abraham, y le dijo, Padre mío, y le respondió, aquí estoy, hijo mío, y le dijo, Isaac, he aquí el fuego. Si observamos, la palabra dijo se repite 3 veces por parte de Isaac. Dice, e Isaac le dijo a Abraham, y le dijo, Padre mío. Y le respondió Abraham, aquí estoy, hijo mío, y neni. Y le dijo Isaac, he aquí el fuego. 3 veces lo dice Isaac. Corresponden a los 3 días primeros de la creación. Y la palabra dijo, que respondió Abraham, fue el 4º día, que se refiere a que haya luminarias o meorot en el cielo. Pero en esta parte de Bereshit, la palabra meorot está sin vav y dice meerot, maldiciones. Dice, una señal de las quejas de la luna, a decir de las emociones y la imaginación que predomina sobre la conciencia. Y ya sabemos que se refiere a la impureza sexual. Justamente a eso se refiere cuando hay una transgresión de este tipo. Es un fuego constante sobre el altar que se apaga. Y dice el Zohar, es la sirvienta que toma el lugar de la Shejina. Es decir, la demonia L-I-L-I-T toma el lugar de la Shejina. Pero aquellos que ignoran el conocimiento de la Torá generan constantes transgresiones. No un fuego constante, sino un constante vacío que lo apaga. Y solo aquellos que conocen los secretos de la Torá saben cómo hacer la corrección de constantes transgresiones. ¿Dónde cabe la duda en la persona? En aquella persona que tiene esa contaminación. Y solo aquellos que conocen los secretos de la Torá saben cómo hacer las correcciones para esas transgresiones. Porque la palabra secreto, raz, de valor 207, entendemos que aquel que estudia los secretos es aquel que estudia el Zohar. Y la palabra Zohar es raz hei, el secreto de la hei de Biná. Es decir, aquel que sabe cómo corregir esos cortocircuitos y reconectar con Biná. Luego entonces, compara que el aliento que sale de los sabios de la Torá es como un humo de madera que es puesta en el altar. Dice, es como si Malhut fuera puesta para su marido que es Zeirampin. Es como si la parte femenina estuviera dispuesta para recibir a la parte masculina, que es asociada al versículo de cuando el Cohen, el sumo sacerdote, encendía o elevaba las velas del candelabro, como lo dice en Bamidbar, capítulo 8, versículo 2. ¿Por qué habla de la madera? Porque los sabios de la Torá
son comparados al árbol de la vida y es como el incienso del altar interior, es decir, la Ketoret. El aliento que sale de los sabios de la Torá es tan agradable como el incienso de la Ketoret. Ese cabalista une Nukva, Jochma y Binah como una nube. Ya no se distingue, es una nube. A eso se refiere la frase de Bereshit. Pero subía un vapor de la tierra. Tierra es Malhut. Vapor es el aliento del cabalista que revela sus secretos. Dice que ese humo que se eleva es la columna central, que une Jochma, Binah y se vuelve Da'at, que es el conector de ambos cerebros, izquierdo y derecho, y lo compara con un corazón entendido, un corazón sabio, es decir, no es un corazón emocional. ¿Por qué hace referencia al humo? Porque su cuerpo del cabalista está en Malhut, en el mundo físico, pero con su alma es como si fuera una llama de la Torá. La frase, no es mi palabra como fuego, dice Hashem. Repito, no es mi palabra como fuego, dice Hashem. Eso está en Yirmiyá, capítulo 23, versículo 29. Se refiere a que nos ordena cómo iluminar como una vela con amor. Es decir, conocer los secretos y también mostrar como llamas de fuego de amor por los preceptos. Es decir, debemos de conocer los secretos y a partir de los secretos buscar como si fuera una llama por amor, cumplir los preceptos. Entonces hay que hacer aquí un comentario. El Zohar literalmente dice que el descanso de las actividades cotidianas debe ocurrir en Shabbat y en Yom Tov, en los días festivos. Y justamente acabamos de pasar un Shabbat y Yom Tov. Aprendemos justamente esta semana que estamos en Pesaj, que los días de Hol HaMoed solo atendemos cosas muy importantes, pues son días que están enfocados para el estudio de la Torá. A diferencia de los otros días, en Hol HaMoed podemos dedicarnos todo el día al estudio de la Torá. Continuamente los confundimos con los días laborables y no se refiere en ese sentido. Es decir, la labor o el trabajo que hay que hacer es estudiar Torá en Hol HaMoed. Mientras más ignorantes somos, más debemos concentrarnos en el estudio de la Torá. Y eso genera una protección para nosotros del robo, del asalto y del ángel de la muerte. Literalmente, con esas palabras lo dice el Zohar. El pueblo de Israel justamente lleva lo que se denomina el yugo del cielo. Y esto lo mencionó un alumno mío hace poco. Dice el Zohar que hay un buey y un asno que llevan un yugo. Se refiere a las naciones paganas que llevan el yugo de dos demonios o cosas, energías que te alejan de la Torá. Pero el yugo del cielo es justamente el trabajo que hacemos que representa unir el nombre de Yud, He, Vav con la última Hei, que es ese estudio que hacemos por elevar Malhut. Pues dice el Zohar, no leas las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creadas. En hebreo, Beibaram. Debes leer Behei Baram. Repito, Behei Baram. Es decir, que con la letra Hei los creó. Puesto que justamente en el Shabbat es cuando recibimos la Neshama Yetará, esa alma adicional, que es la fuerza creadora. Y dice que Binah está grabada sobre las tablas. Y dice
No leas tablas grabadas, es decir, Harut, sino lee Gerut, libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad de todas las clipot. Quien por el contrario se ocupa de otras actividades en Hol HaMoed, actúa de forma rebelde o en sentido contrario al sistema creador, pues hasta los demonios tienen reposo en dicho momento, como es Shabbat y los Yom Tov, explica el Zohar. Dice el Zohar, justamente enfocándose más aún en esto, que en el signo de los Tefilim, en el signo del Shabbat y en el signo de los Yom Tov, todos son lo mismo, puesto que todos conectan con Binah. El Tefilín de la cabeza es Binah. El signo del Shabbat es Binah y los Yom Tov son Binah. Y ya dijimos la fuerza que esto representa. Y viene un aspecto muy importante para reforzar lo anterior. Dice el Zohar, por ahí del versículo 58 de la Parashat Tzaf, que aquellos que respetan los preceptos, particularmente los mencionados, los Yom Tov, los Shabbat, el Shabbat, y lo que son los Tefilim, están asociados al nombre Shaddai y a Metatrón. Y ellos, los que respetan estos preceptos, tendrán una gran recompensa, a saber, una gran protección. Tanto así, que aquellos que no respetan estos preceptos son como si ellos representaran aquellos días de la semana que intentan dañar el Shabbat. Es como si las fuerzas del mal se intentan acercar a aquellos que están bajo la protección de Metatrón y sus servidores. Por el contrario, los que no se ocupan de la Torah y sus preceptos se refieren a la frase esclavos de Faraón fuimos en Egipto. Devarim, capítulo 6, versículo 21. Y son llamados ganado. Ganado, como animales, literalmente en el Zohar. Dice el Zohar, son como asnos en relación a la Torá y a los preceptos. Es decir, como un jinete que no sabe domar a su caballo. Literalmente dice que el ignorante debe ser paciente con el sabio y que sin el Shabbat no tiene nada. Nada. Dice, a ese, como si fuera degollado con un cuchillo, contaminado, es un cadáver no degollado ritualmente. De lo cual está escrito que aquellos que no cumplen con estos preceptos, dice, lo arrojarán al perro. Shemot, capítulo 22, versículo 30. Samech Mem, esta fuerza negativa, es llamado un perro. No lo digo yo, lo dice el Zohar con todas las letras. Explica el Zohar que el Nefesh, lo que es el alma basal del erudito, del sabio en la Torá, es llamado reina del Shabbat. Pues tiene esa alma adicional, el cabalista, el estudioso de la Torá, que le otorga el Shabbat. Tiene un alma adicional que lo protege, que es la reina del Shabbat. ¿Qué es esa alma adicional? Es algo que viene de Keter de Zeirampín. Repito, viene de Keter de Zeirampín. Y esa alma le mantiene conectado con Abba e Ima. Y es obvio, si observamos el diagrama del árbol de la vida, vemos que aquello que se une con Abba e Ima, con Jochma y con Binah, es Keter de Zeirampín. Sin embargo, los eruditos son llamados pobres, ya lo explicamos, porque no tienen nada propio, sino que todo lo obtienen del cielo. Y quien desprecia a un erudito es como si está demostrando su desprecio al Shabbat y su desprecio a los días de Yom Tov.
Por lo tanto, como todo lo que el tzadik obtiene es a través de su estudio por la Torá, se alimenta de las 4 caras que corresponden al hombre. Estas 4 caras también corresponden a 4 sefirot, que es Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut, que corresponde a cara de león, cara de toro, cara de águila y cara de hombre. Y también tienen correlación respectivamente con la palabra pan, vino, carne y fruto. Pero para ello, para poder llegar a esta mezcla perfecta, debe sacrificarse su nefesh bestial, su esencia animal, para conectar con su ruach, que es su alma emocional o su alma emocional intelectual verdadera. Entonces comprendemos que el tzadik debe actuar con tal disciplina y conciencia como si todo dependiera de él. Es decir, nosotros no pensamos en que mi maestro está haciendo lo correcto o que mi alumno está haciendo tefilá. No. Es como si todo el mundo dependiera de ti solamente. Así es como debes actuar. Así debe cuidar su estudio y cumplir los preceptos. Ese ruach, ese espíritu, le hace conectar con Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach y Od. Y entonces es que puede conectar con Yesod y regar Malhut. Sin ello no es posible. Esa es la importancia del Shabbat. Si no se tiene la Neshama Yeterá, si no se tiene el alma creadora del Shabbat, no se le puede dar forma a los eventos. No se tiene en los días de la semana la capacidad de esta fuerza creadora. Esa es la importancia del Shabbat. No es un capricho, no es una religión, es una fuerza, una energía que nos permite moldear circunstancias en el resto de los días de la semana. Por eso quien pierde Shabbat es aquel que entra en el mundo en piloto automático. Ese proceso es el que permite conectar las peticiones de la persona con Sandalfón, que era el profeta Elías, que transformó su cuerpo en energía pura. Y el Sandalfón es el que lleva esas peticiones al sistema creador. Es como si fuera esa Merkabá que transporta, el vehículo que transporta esa fuerza de esa meditación, que es equivalente, dice el Zohar, al secreto del hilo azul de los tzitzit, que viene del mundo de Asiyá, de Malhut, pero justamente lo eleva. Dice, como si fueran las losas de zafiro de las tablas, de las cuales habla en Shemot, capítulo 24, versículo 10. Dice, ese ruach, ese espíritu, es el aspecto de Shamor Bezahor. Implica el Zahar, recordar. Zahar, Bezahor, es Zeirampin. Y Shamor se refiere a Shabbat. La primera es la intención, recordar, es la intención. Y la segunda parte es el día per se. Por lo tanto, el Shabbat no se refiere al día físico, no, se refiere a las intenciones que ponemos durante los procesos que llevamos a cabo en Shabbat. Mucha gente piensa que simplemente es dejar de elaborar y hacer las comidas. No, son las intenciones que están asociadas con cada proceso. Esos sabios de la Torá que conocen estos secretos son llamados hijos del rey y de la reina, pues conectan con Malhut de Atzilut, que es el rey, y cuyo ruach es Zeirampin
de Atzilut. Dice el Zohar, sus ropas espirituales son las vestimentas de ellos y son propiamente arropados como los hijos del rey y la reina. Por el contrario, quien profana el Shabbat y los Yom Tov, los días de fiesta, se dice que niega todas las doctrinas básicas de la emuná, de la fe, de la capacidad de materializar eventos. Así como las vasijas del templo son llamadas santas por la Torá, los eruditos son llamados santos. ¿Por qué? Porque santo es Kadosh, es del otro lado. Los eruditos son los que pueden penetrar al otro lado, porque Metatrón los trae como una ofrenda para Hashem cada noche. ¿Por qué dice esto? Porque son una ofrenda. Porque los eruditos, su parte animal ha muerto. Ese es llamado Adam, hombre, y tiene las 4 letras de Alefim en cada una de las letras del tetragrama de Yud-Ke Vav-Ke. Por eso Adam vale 45, y por eso el secreto de Adam es que es Yud Vav Dalet Ge Alef Vav Vale Vav Ge Alef, porque ha cambiado su parte animal y ha sustituido la parte animal por la parte que conecta con el Aleph, con su alma, en cada una de las partes del tetragrama. Por lo mismo, por esta situación, que menciona que el hombre es elevado como una ofrenda cada noche, es que se hace la Shema antes de dormir. Y señala el Zohar, un hombre debe sacrificar ofrendas pertenecientes al Nefesh, al Ruach y a la Neshama bestiales. Es decir, debemos sacrificar malas cualidades de nuestro actuar físico, de nuestra parte intelectual y de nuestra parte espiritual bestiales. Cuando hacemos la Shema antes de dormir, literalmente lo que hacemos es una reflexión, una confesión hacia nosotros mismos mientras hacemos esa oración, y dice el Zohar, debe quemar, degollar y retorcer o estrangular su nefesh, su alma bestial. Esas 3 muertes yacen, y explica algo muy interesante, en la bilis roja, verde y negra, que está asociada, la bilis roja al hígado, la bilis verde a la vesícula y la bilis negra al vaso, como las 3 cáscaras de la nuez. ¿Qué estamos haciendo? Quemando nuestras clipot. Pero dice el Zohar, antes debe construir un altar de piedra. ¿Para qué? Para la lapidación, que es la bilis blanca de Jochma. Es decir, sabemos que lapidar es con una piedra que representa la letra Yud, que es Jochma. Es decir, antes de dormir y de hacer esta oración, debe meditar y quitar las adhesiones que se forman en sus pulmones. Por eso respiramos mientras meditamos, para quitar esas adhesiones. Y entonces dice, forma un fuego azul que desciende y consume la apariencia de esos animales puros, ganado y aves. Todas esas partes del alma, en su estado primario animal, son llamados bestia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que consumir antes de dormir? Nuestra bestia. La expresión Zota Torah, esta es la Torah, se refiere a la ofrenda quemada, es decir, aquel que es capaz de elevar y eliminar todo aquello que acusa al hombre, porque permanece toda la noche en el altar.
¿Alguien ha dicho, no pude dormir anoche de la preocupación o de la carga que tengo? Es porque no pudimos rectificar, procesar ese pensamiento. Todavía nuestro pensamiento está cargado de emociones. Para purificar al hombre de esa apetencia. Es decir, todavía tenemos sed, todavía tenemos hambre emocional, no nos hemos podido saciar. Por eso no podemos dormir y tenemos intranquilidad. Pues la ofrenda quemada es lo contrario. Aquellos que precisamente no hacen lo debido, dice, es como si recibieran un río de fuego. Es decir, su fuerza es eliminada de este mundo para que no tengan poder. Es decir, cuando estamos cargados de emociones, es un río de fuego que nos quema precisamente para que sentimos ese ardor, esa quemazón y nos quita todo nuestro poder. En cambio, aquellos que conectan delante de todo para guardar la santidad, dice el Zohar, son como un cráneo que protege al cerebro. Su aliento, su ruaj, es como ese humo que ya describimos anteriormente del tzadik. Son como el fuego que trajo el profeta Elías. Consume el rigor. Por el contrario, las sefirot de Zeirampín les brindan abundancia y es como si fueran un fuego silencioso, porque Malhut no tiene nada propio. Pero ellos saben conectar el silencio con el mundo de Atzilut. Por eso aquella persona que habla mucho, a esa persona que se queja mucho, no tiene el silencio para poder conectar con el mundo de Atzilut. Luego el Zohar nos habla del fuego del altar y nos dice que ese fuego proviene de la columna izquierda, que es Isaac. Se une con la columna derecha, que es la madera de Abraham. Entonces, Isaac representa el fuego, columna izquierda, y Abraham, la madera, la columna derecha. Es la madera que se ponía cada mañana en el altar. Está asociado a la tefilá de Shachrit, que está ligada al patriarca Abraham. Por eso cada mañana se tenía que poner la madera, porque es la tefilá dedicada al patriarca Abraham. Quiere decir que el Cohen está ligado al patriarca Abraham. Debe ser un hombre, una mujer de Gesed. El sacerdote es capaz de unir las 4 esquinas del altar. Por eso rociaba la sangre, el rigor a las 4 esquinas. Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut. Pero dice el Zohar, hay una trampa. Hay una trampa. No es nada más unir las 4 esquinas. Había que subir un peldaño, un escalón, donde el sacerdote en el altar conectaba las 7 sefirot, como si fuera una chispa que brinca y desciende a un abismo. Es decir, que es biná de la clipa. Por eso es que rociaba la sangre a las 4 esquinas. Le tiraba esa sangre a la clipa. Hacía que las fuerzas del mal precisamente descendieran a un abismo, mientras que el Cohen hacía la unión de todas las sefirot. El Cohen tiene la capacidad de usar esa chispa de rigor, que era la aspersión de sangre simbólicamente que hacía a las 4 esquinas, para invertirla y que ese rigor sea utilizado para los perversos y no para el pueblo de Israel. Esa es un hidush que yo nunca había escuchado para explicar por qué se rociaba la sangre a los 4 puntos que representa Gesed, Geburah, Tiferet y Malhut.
es un proceso de inversión que hacía el Cohen y que en el momento en que subía un peldaño, mientras que él unía todas las sefirot a través de esta elevación, al mismo tiempo hundía la clipá dándole su parte a las fuerzas del mal para que esa fuerza, en lugar de ir en contra del pueblo de Israel, fuera utilizada hacia los perversos. Sus vestimentas del Cohen Gadol, sabemos del sumo sacerdote, son 8, es decir, la capacidad de unir Biná con Malhut, porque si contamos, es Biná, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod, Malhut, es 8, como las vestimentas del Cohen. Y dice, es como subir un escalón por encima de esas 7 sefirot, porque sabemos que Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Ot, Yesod, Malhut son 7. ¿Pero qué pasaba? Tenía que subir un escalón, tenía que cruzar la cortina, tenía que subir a otro nivel superior. Llegaba a Biná. Por eso es que tenía que subir ese escalón el Cohen Gadol para subir a Biná. Tenía que elevar Zeirampin y Malhut al nivel de Biná. Esto es lo que provoca una conexión llamada Ze con Zot. Ze es Biná, Zot es Malhut. Y es como si fueran una chispa o unas chispas que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan y permiten que la bendición circule a través de las sefirot. Pero eso se bloquea cuando hay Zera Levatalá o cuando hay Lashon Levatalá. Es decir, cuando la persona pierde sus palabras vanamente o cuando la persona pierde su semen. Es como si se bajara el sacerdote del altar y entonces se corta la bendición. Explica el Zohar que hay 2 altares arriba, ambos relacionados con el más fino incienso que es quemado. Es el lazo de la fe, de la emuná. Esos son los altares de arriba. Llamado el altar de oro, donde el lazo, lo que une, es la emuná, la fe, que es atada y ofrecida. Dice que Mijael, el ángel Mijael, sacrifica allí una ofrenda para Kadosh Baruj Hu. Ahorita vamos a explicar. Por otro lado, había 2 altares de abajo en el templo, que son el altar de oro y el altar de cobre. Uno para incienso y otro para el sebo. Ya sabemos que el cobre representa la Sefirá Yesod. Es la sexualidad. ¿Y qué es el sebo? Es la contaminación. Es la contaminación que viene orientada hacia la inclinación del mal, en las emociones, en la sexualidad, en el deseo de recibir. Y el altar de oro era para el incienso, para lo que se elevaba. ¿Y qué había arriba? Era otro altar de oro. Pero era un lazo que unía la emuná, la fe, y ahí era atada y ofrecida. ¿Qué es esto? Lo que está diciéndonos es que así como el incienso sube, la emuná ata, la fe ata lo que está arriba con el altar de abajo. Y explica el Zohar. Uno es lo que implican las cenizas que quedan del animal y el sebo, que es la grosura, porque el incienso se hacía con las cenizas del animal y el sebo, que es la grosura, lo que engorda, que emitía humo blanco, es decir, las transformaciones de las cualidades animales en cualidades de Gesed. El altar de abajo representa la transformación de las cualidades animales en cualidades de Gesed. Y por eso dice que el aceite y el incienso
alegran el corazón. En Mishlei, capítulo 27, versículo 9, porque de igual forma alivian la ira y el juicio. Y dice, el altar más interior es Biná. Ahí es donde todo juicio es eliminado, estando atado a Malhut a través de lo que es llamado fe, Emuná. Y Emuná es llamada también Amén, que es 91, es decir, el Yehud de Yud He Vav He con Aleph Dalet Nun Yud, Yud Aleph He Dalet Vav Nun He Yud. Es lo que une el mundo de arriba con el mundo de abajo. Pero lo que une de verdad ambos altares es la propia circuncisión, es la pureza sexual. Los juicios siempre están ahí presentes, pero por eso es llamado el fuego de Isaac, el fuego del altar. Pero entonces el sacerdote ordena la madera por la mañana, que es el Gesed, y anula el rigor. Y entonces, a través de este cambio de cualidades, al anular el rigor, el altar es perfumado. Se obtiene esa esencia de la corrección. Está hablando de transformar esas malas cualidades. Entonces, la columna izquierda se viste de misericordia. Entonces no es, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que son dos altares, sino son dos altares que están unidos como si fuera uno solo. Por el contrario, Rabbi Shimon Bar Yochai explica que los perversos transforman la misericordia en juicio. Esos son los perversos. El hombre debe ser consciente que el juicio puede rodear su casa. Por lo tanto, debe tener cuidado porque puede salir y jamás regresar a casa de regreso. Todos los días el juicio mora en este mundo. Por ello es necesario iluminar Jochma, es decir, practicar la meditación para combatir o contrarrestar ese juicio todos los días. Entonces, Akadosh Baruj Hu lo que hace es que convierte el juicio de los perversos en juicio en contra de ellos mismos, como si fueran flechas que se regresan contra aquel que las lanzó. Y dice, es como si Akadosh Baruj Hu se indignara contra ellos, y entonces su propio juicio es transformado en misericordia. Por eso debemos leer, cuando habla de la creación, no Beibaram, sino Be-Abraham, por Abraham, que es el Gesed, es decir, Akadosh Baruj Hu expulsa el juicio a través del atributo del Gesed. Y comentamos, Gesed vale 72, igual que los 72 nombres de Dios. Es decir, es el Gesed, es la meditación continua lo que elimina el juicio y lo convierte en misericordia y hace que el juicio de los perversos se regrese hacia ellos en forma de juicio. Ese que tiene esta capacidad que estoy hablando es llamado príncipe de la paz, porque transforma el rigor en misericordia, como lo hizo Jacob, que es la columna central. Todo esto es la unión de Ze y Zot, de Biná y Malhut. Los perversos separan Zot de Ze, porque estos perversos dicen palabras que maldicen, matan, producen injurias, humillación, amenaza, blasfemia, difamación, insultos, críticas con mala intención, lo que es la Shon Levatalá, igual que el Zera Levatalá. Se usa para crear alimento para las fuerzas negativas. Eso corta la fuente de bendición que es Biná. Y dice el Zohar, dejan desolada a la matrona que es Malhut. Por eso no dice, esta es la ofrenda del sacrificio,
sino que dice Ze es el sacrificio, solo alude a Zeirampín, porque el sacrificio consiste en que nosotros debemos de elevar a Malhut. ¿Pero cómo? A través de la Sefirá Gesed, que representa el sacerdote que acerca a Malhut a Zeirampín y causa la unión. Menciona, ese es feliz su porción en el Olam Abba, aquel que une Ze con Zot, que une Binah con Malhut. De lo contrario, hay crisis de amor, crisis de paz, estrés, sufrimiento, y todo esto es por cortar Ze con Zot. El sacerdote es la función de corregir los cortocircuitos que utilizaban mal su circuncisión y su palabra con la calumnia, que son los órganos creadores. Por eso, durante 400 años en la época del rey Shlomo, que se construyó el templo, el sacerdote hacía su función. No hubo divorcios, ni abortos, ni guerras, ni adulterio, ni incesto, ni carencia. Todo fue armonía, porque el Cohen de abajo elevaba Malhut y el Cohen de arriba causaba la unión con la Sefirá Gesed.